Bienvenido a una lección sobre la resolución de valores desconocidos utilizando el teorema de la proporcionalidad del triángulo. Lo que probamos en el video anterior. Avancemos y repasemos el teorema. La línea paralela a un lado de un triángulo se cruza con los otros dos lados. Esta sería la línea paralela que interseca los dos lados. Luego divide esos lados proporcionalmente. Como puede ver, enumere 6 proporciones diferentes que son ciertas. ¿Cuál es el resultado de este teorema o de que el triángulo pequeño en el triángulo grande es similar? Por lo tanto, es posible que desee pausar el video para revisar esto, vaya a ver nuestros ejemplos. Entonces, en este problema, observe que el segmento B es paralelo a los segmentos CD. Y queremos determinar la longitud del segmento BC, así que vamos a etiquetar esto con una X aquí. Entonces este ejemplo es bastante sencillo. Estas líneas paralelas cortan estos dos lados del triángulo, para que los segmentos sean proporcionales. Lo que significa que X a 12 sería igual a 10 a 15. Así que ahora para resolver X podemos multiplicar en cruz. 15 veces X sería 15X. Debe ser igual a 12 por 10, eso es 120. Ahora dividimos ambos lados por 15. Entonces tenemos X es igual a 120 dividido por 15 es igual a 8. Entonces la longitud de BC es igual a 8 unidades. Ahora veamos un segundo ejemplo que es un poco más complicado. Nuevamente aquí vemos que el segmento AB es paralelo al segmento ED. Y se les pidió encontrar la longitud de AC, la longitud de BD, la longitud de DC y la longitud de D. Y la longitud de AC sería la longitud de este largo segmento aquí. Entonces, la longitud de AC solo sería 18 unidades, más 27 unidades, que es igual a 45 unidades. Ahora, estos tres próximos requerirían un poco más de trabajo. Para encontrar la longitud de BD, voy a seguir adelante y etiquetarlo como X. Podemos establecer una proporción comparando BD con BC y AC. Entonces tendremos X a 36. Debe ser igual a 18 para que el miembro AC fuera 45. Y ahora nuevamente cruzaremos multiplicamos. Entonces tenemos X multiplicado por 45 que es 45X. Debe ser igual. 36 veces 18. Lo que es 648. Ahora dividimos ambos lados por 45. Y seguí adelante y use la calculadora que será 14.4 unidades. Entonces la longitud de BD es 14.4. Ahora determine la longitud de DC. Tenemos aquí un par de opciones. Sigamos y usemos la longitud de BD que acabamos de encontrar es 14.4. Entonces 14.4 ahí debe ser igual a 18 a 27. Nuevamente cruzaremos multiplicar 18 veces y sería 18 y debe ser igual a 14.4 veces 27. Eso nos dará 388.8. Y ahora dividiremos ambos lados por 18. Y es igual a 21.6. Por lo tanto, la longitud de DC es igual a 20 en 6 unidades. Ahora quiero mencionar que esta no es la única proporción que podríamos usar para determinar la longitud de DC. Que etiquetamos y podríamos haber usado una proporción de, y a 36 debe ser igual a 27. A que es 45. Y el resultado, por supuesto, sería el mismo. La última probabilidad de determinar es una longitud de D. ¿Cuál es la longitud de este segmento paralelo? Sigamos adelante y llamémoslo Z. Sigamos adelante y llamémoslo Z. Y este triángulo pequeño y este triángulo grande son en realidad triángulos similares, lo que significa que sus lados son proporcionales. Entonces podríamos usar la proporción Z a 28. Debe ser igual a 27. A que era de 45 unidades. Y de nuevo ahora cruzamos multiplicamos 45Z. Debe ser igual a 28 veces 27. Lo cual es igual a 756. Y dividimos ambos lados por 45. 756 dividido por 45. Es 16.8. Entonces, la longitud de D es de 16 unidades de punto 8. Y eso lo hará para este video.
Espero que hayas encontrado útiles estos ejemplos.